Y bueno, crack, seguimos aquí para analizar cositas relacionadas con lo más importante del mundo del fútbol, evidentemente el Real Madrid, quien ha hecho recientemente un fichaje que parece bastante importante, aunque todavía no se ha oficializado por razones exclusivamente burocráticas. Vamos a revisar unas cositas, así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a seguir repasando muchas cosas interesantes que al final vamos a poder analizar juntos. Y lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video, porque la verdad es que me parece interesante. Vamos a revisar también algo que ha pasado, que se ha filtrado recientemente con respecto a lo que ha estado sucediendo con Xavi Hernández, y que bueno, la verdad es curioso lo que sucede en la liga de Javier Tebas. No tiene nada que ver con el desempeño de Xavi en el Barça, ya nos hemos reído suficiente, pero sí creo que es importante comentarlo. Y quiero empezar hablando un poco porque se ha filtrado en las últimas horas una imagen en la que se ve a Arda un poco enfadado tras haber calentado toda la segunda mitad y que básicamente no ha entrado ni siquiera un minuto. Parece que se ha enfadado, que ha tirado el peto del calentamiento ahí en el banquillo cuando lo han mandado a sentar, porque Ancelotti había agotado todos los cambios. Y bueno, hay mucha gente ya comentando cosas, que esta actitud, que no sé qué, que no sé cuál. Yo entiendo la frustración de este chico, que sucede todo el montón de lesiones que estuvo acumulando. O sea, yo creo que perfectamente se puede entender lo que le ha sucedido. Tal vez es una actitud que no gusta mucho y que yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, a mí me gustaría decir que bueno, que Ancelotti debería, y sabe, estoy seguro que Xavi debería poner en práctica todo su conocimiento sobre cómo manejar a los futbolistas. Creo que en ese aspecto Ancelotti no nos va a fallar. Me preocupa realmente bien poco lo que está sucediendo con este chico. Es una situación normal, se frustra porque era el colista y había un ambiente de remontada. Tal vez él quería ser parte de esto y pues se frustró, tuvo una mala actitud, como también la tuvo Rodrigo en su momento. Recuerden, con Ancelotti fue y le dijo algo. Entonces yo creo que vamos a tener que tranquilizarnos un poco. No vamos a empezar a echar mierda a un futbolista que bueno, está pasando por una situación bastante complicada. Vamos a empezar hablando también ahora sobre el fichaje que ha hecho el Real Madrid, porque el Real Madrid ficha a un portero que supuestamente había preguntado media Europa por su situación. Se llama Ilya Voloshin, es un guardameta de 18 años, de 2.2 metros de altura, y que actualmente defiende la camiseta del juvenil División de Honor del Rayo Majadahonda, que creo que esta temporada jugó Champions. Y bueno, es un futbolista evidentemente bastante joven, que sorprende por su físico. O sea, son 2 metros de altura, y que, repito, muchos equipos de Europa habían preguntado por él. Es ucraniano, y si se fijan en la foto que les voy a colocar, evidentemente tiene un parecido bastante en cuanto a lo físicamente a Andriy Lunin, además de que son compatriotas. Y bueno, da la sensación de que es un portero bastante importante. El Madrid me gusta que esté moviendo este tipo de cosas, teniendo en cuenta que, hablando de la portería, pues Thibaut Courtois no es tan joven, tampoco es que es un anciano, pero tiene una edad importante ya. Sabemos que los porteros suelen tardar mucho más en retirarse o en acabarse su etapa brillante como futbolista que cualquier jugador de campo, por el hecho de correr mucho menos y todas estas cosas. Y bueno, el Madrid, pensando en el futuro, teniendo en cuenta que seguro ya se dieron cuenta que actualmente en la plantilla hay 2 porteros que son un absoluto drama. Yo me imagino que la opción de compra de Kepa no la van a hacer, pero ni a balazos. Yo creo que se lo pensarían si el Chelsea le regala a Kepa. Y lo de Lunin, pues bueno, ha dejado dudas todavía. Cierto que el último partido se hizo un par de paradas importantes. Lunin tiene esto. No sé si es una juventud, tiene 24 años. Pero creo que por lo menos Courtois, que es un súper fenómeno, creo que es injusto incluso compararle contigo. A esta edad ya estaba haciendo cosas importantes. Y bueno, lo que les estaba diciendo, el Madrid ya está como pensando en ese posible futuro, y también
aunque nos cueste decirlo, pensando en una posibilidad de que Courtois no vuelva a ser el mismo. Vamos a ver cómo acaba la cosa, porque si alguien sabe de cómo sobreponerse a situaciones adversas, creo que ese es Courtois. Todos recordamos que hubo una época en sus primeros partidos con el Real Madrid de Courtois que incluso salió pitado por el Bernabéu, una temporada bastante complicada en la que termina saliendo en el entretiempo por una supuesta lesión tibia. Y termina jugando Areola, que también en algunos partidos tuvo unas actuaciones interesantes. Y bueno, eso se aprovechó la gente, para ustedes saben cómo funcionan las cosas. Nada, vamos a ver qué acaba pasando. No se ha hecho oficial. Supuestamente en los próximos días, miércoles o jueves, se puede hacer oficial. No se ha oficializado por temas supuestos burocráticos que no han podido resolver. Quiero que ahora, chicos, hablemos un poco de algo que ha pasado en Montjuic. Les voy a colocar aquí en la pantalla y quiero que vean este video para que más o menos vean la vergüenza de este equipo. De verdad es que lo del Palanca es una cosa impresionante. En líneas generales es un drama este equipo en todos los aspectos. Veámoslo. Sí, no, claro, es que aquí es Bueno, todo esto se debe a que, si como se fijan aquí, un aficionado del Villarreal en el Estadio Olímpico de Montjuic sacó una bandera de España, y evidentemente a estos amigos les ha hecho poca gracia. Entiendo que es una forma de provocación, pero qué vergüenza de verdad ser del Palancas y caer en este tipo de situaciones de que, bueno, cada quien... Yo entiendo el tema este de la independencia que ellos quieren y todas las cosas, yo lo puedo llegar a entender y creo que no podría jugarlo mucho, pero realmente me parece vergonzoso que tengan que caer en este tipo de situaciones. Me parece que es ridículo, porque estarían cayendo en el relato de siempre, y pensar también que básicamente están quitándole la libertad de expresión a una persona que sencillamente sacó la bandera de su país, que yo la verdad es que no lo veo nada del otro mundo. Me parece vergonzoso definitivamente lo que significa esta institución, y de verdad no me quiero poner a hablar mucho más aquí porque me voy a enojar un poco y tampoco es lo ideal. Bien. Vamos a hablar de otra información de José Félix Díaz, que bueno, como siempre les digo, tiene una cercanía bastante importante con el Real Madrid. Porque bueno, pese a lo de Mbappé, que yo creo que es la única manchita así que tiene este hombre, así que uno dice, lo pone a dudar a veces, pero creo que tiene buenas informaciones. Y lo que estamos hablando ahora es que, por supuesto, sabemos que el Madrid sigue al canadiense Davis del Bayern de Múnich y que finaliza contrato en el año 2025, lo que le pondría en el siguiente verano en una situación de mercado bastante interesante. Porque se está palabrando, parece que va buen encaminado, pero que bueno, hay que esperar hasta que se realice o hasta que reciban el ok definitivo del futbolista. Pero el Real Madrid se ha puesto en contacto, se ha puesto en contacto con la situación más bien de un futbolista que también acaba en el 2025, que también es lateral. En este caso estamos hablando del lateral derecho brasileño Jan Couto. Da la sensación de que el Real Madrid ya le ha puesto el ojo encima a Couto, que está gustando muchísimo su temporada y que sobre todas las cosas está dejando muy claro que es un futbolista que puede aportar muchísimas cosas y que está creciendo mucho, además de que es muy joven también. Pues lo que se está hablando es que el Madrid, en esos laterales que tantas dudas han generado últimamente, está pensando en reforzar el lateral derecho con Jan Couto. Ustedes saben que a mí me gusta Vinicius Tobías. Creo que hace falta verle mucho más con el primer equipo para determinar su nivel. Pero creo que es importante. Creo que es importante tener en cuenta a este futbolista, y el Real Madrid parece que le va a seguir monitoreando. Y en cualquier caso, a ambos laterales les ha transmitido la opción de fichar por el Real Madrid siempre y cuando mantengan sus estatus actuales de no renovar sus contratos y poder gestionar una negociación un poco más tranquila a final de esta presente temporada. Un fichaje bastante interesante. Hay que ver porque, bueno, por ejemplo, hay muchos futbolistas que hacen una temporada brillante y después terminan bajando un poco el nivel. Hay que revisar bien eso. También se habla de una posible vuelta de Miguel Gutiérrez, quien también está en el Girona. Imagínense que el Madrid le termine quitando los dos laterales al Girona
Pero bueno, yo teniendo en cuenta lo de Davis, lo de Fran García, en mi caso, si ustedes me lo están preguntando, yo no renovaría a Mendy, trataría de venderle a fin de temporada, que también le quedaría un año de contrato. Podrías hablarse con el Bayern, de pronto hacer un trueque ahí, se le da algo de dinero, Davis, Mendy, y también vendería a Fran García para repescar a Miguel Gutiérrez. Me quedaría con Davis y con Miguel Gutiérrez para ese lateral izquierdo. Y pues bueno, en el lateral derecho, ya que el debate se ha disminuido bastante debido al gran rendimiento de nuestro amigo Dani Carvajal. Yo creo que es algo que hay que pensárselo porque por ahí está Vinicius Tobías, lo de Lucas Vázquez es insostenible por donde quiera que se mire, pero bueno, vamos a ver. No me molestaría si el Real Madrid termina fichando ya un Couto, y además de la incorporación de Hendrik, pues algún delantero presuntamente que puede llegar en verano. Cerramos este video con lo que les quería mostrar, que me pareció increíble. Quiero que lo escuchemos. Esto es de Carrusel Deportivo. Y chicos, les digo una cosa. Esta gente es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Veamos este video porque la verdad es que es increíble. Escuchemos. Para que entendáis la situación económica del Barça de fair play, cuando la Liga le ¿Quién está aquí? Sique Rodríguez, el que destapó el caso Negreira, que es más culé que nadie. Aquí está el tipo este Roures. Estos no sé quiénes son. permite al club incorporar a Xavi porque ha destituido a Koeman, ese dinero Se tiene que devolver. se tiene que devolver y el Barça aún no lo ha devuelto. O sea, el dinero de Xavi, de cuando sustituye a Koeman, el Barça, ¿qué significa? Que digamos que la situación de Xavi todavía no está, para que lo entendáis, regularizada formalmente en el fair play de la Liga. Correcto, no está resuelta. La Liga le permitió, sacando a Koeman en ese momento, incorporando a Xavi, le permitió incorporar a Xavi por X dinero en el límite salarial, X dinero que tenía que ser devuelto a final de temporada, que no se devolvió, y todavía a día de hoy no está la situación compensada en el límite salarial. Para que Bueno, ahí está lo que les estaba comentando y me parece increíble y sumamente grave pensar en este tipo de cosas. Estamos hablando de que Xavi básicamente ya va a acabar su etapa y que es muy probable que no acabe la temporada. Habrá que ver los siguientes tiempos, pero es muy probable, y es lo que me parece gravísimo, que ya el Barça vaya a cambiar de entrenador nuevamente y que ni siquiera se haya resuelto el tema legal de la inscripción o de la incorporación de Xavi a la liga. Esto es lo que nosotros debemos combatir toda la vida. Que no nos vuelvan a decir nunca que Javier Tebas es madridista. Javier Tebas lo que es dinerista, siempre que tenga su dinero asegurado le da exactamente igual todo, más teniendo en cuenta que Florentino nunca se ha bajado los pantalones frente a él y es algo que seguramente le molestará muchísimo. Pero repito, me parece increíblemente grave y lo que deja muy claro lo que dijo Laporta hace realmente bien poco y creo que tiene toda la razón. Es una liga que está adulterada, Joan, efectivamente, y la liga que ganaron la pasada temporada está más adulterada todavía con el tema de las palancas estas fallidas y también con el tema ahora de Xavi como entrenador. Así que bueno, no me voy a enredar muchísimo más, que se me ha hecho un poco largo el video. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.